Muy bien, amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Esta mañana quiero compartirles algo de la palabra de Dios. Para mí siempre es una alegría, un gozo poder compartir algo de la palabra de Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Necesitamos algún aliento de la palabra de Dios, ¿no? Voy a invitarles en sus Biblias entonces a abrir rápidamente. Los que tienen pueden compartirme en el libro de Juan, capítulo 7. Leeremos del versículo 45 hasta el 49. Capítulo dice la palabra de Dios: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes y de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Acá encontramos por lo menos un impedimento, ¿no? Estos principales gobernantes y fariseos encontraron una piedra de tropiezo, un obstáculo para poder creer en Cristo. De esa misma manera, también esta mañana quería compartirles por lo menos tres pecados, ¿no? que impiden que uno pueda acercarse a Cristo. La palabra de Dios dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero sin embargo, dice, nuestras iniquidades han hecho separación, división entre nosotros y nuestro Dios, ¿no? Dios está siempre dispuesto a escuchar, dispuesto a recibir. Es más, ¿no? Dios está invitando a la gente: venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, siempre estaba invitando a todos los sedientos: venid a las aguas, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy el camino. Pero sin embargo, el hombre no quiso, ¿no? Entonces esta mañana quiero compartirles por lo menos tres impedimentos que impiden, ¿no?, que uno pueda acercarse a Cristo. Tres obstáculos o tres impedimentos que impiden que el hombre pueda tener un conocimiento o pueda creer en Cristo. Número uno, acá los judíos encontraron uno de los principales impedimentos: es su propio orgullo espiritual, ¿no? Ellos se creían, sabían el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos se creían principales, ¿no?, fariseos y gobernantes. ¿Acaso su posesión social, ¿no?, su orgullo de ser judío, estas cosas impidieron que ellos puedan creer en Cristo, ¿no? Y ahora, yendo al campo de nosotros mismos, ¿no?, la palabra de Dios dice que Dios al altivo mira de lejos, ¿no? Al altivo mira de lejos, ¿no? Entonces, uno de los impedimentos para que el hombre pueda conocer a Cristo es su orgullo. Es demasiado sabio, ¿no?, demasiado poderoso, demasiado justo, ¿no? La palabra de Dios dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Sin embargo, el hombre se cree justo, ¿no?, se cree bueno, ¿no?, tiene muchas buenas obras, no ha ofendido a nadie, cuando la Biblia dice que todo lo contrario, dice que no hay justo ni a uno, ¿no? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero sin embargo, el hombre se justifica a sí mismo, no necesita nada, ¿no? Tiene todo. Es como la iglesia de la Odisea que dice la palabra de Dios: pero tú dices rico, ¿no? Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, ¿no? Pero no sabes, dice, que tú eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo en las cosas espirituales. El hombre se cree justo, ¿no?, se cree sabio, ¿no?, se cree poderoso y no necesita a Dios. Su orgullo espiritual le impide, ¿no?, que uno pueda acercarse a Cristo, ¿no? Jesucristo dijo que los niños, ¿no?, para conocer a Cristo hay que tener una mente de niño, ¿no? Hay que ser humilde, ¿no? Hay que despojarnos, ¿no?, de nuestra sabiduría, de nuestros prejuicios, de nuestros complejos, de todo, y humillarnos, ¿no? Humillarnos. A veces somos como aquel fariseo que oraba puesto en pie diciendo: gracias, Señor, te doy que no soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy borracho, no soy nada, pero
se comparaba a sí mismo, ¿no? Se comparaba con otros hombres, ¿no? Pero no con la palabra de Dios ni con la ley. Entonces Dios no atendió a él, ¿no? Entonces una de las piedras, uno de los obstáculos que uno encuentra para poder acercarse el hombre a Cristo es el orgullo, lo impide, lo enceguece los ojos, ¿no? De tal forma que no pueda acercarse y no pueda conocer a Dios también. Estos judíos dijeron, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es él. Nadie de los gobernantes, de los fariseos, de los sabios, de los intelectuales, nadie ha creído en él. Esta gente pobre, esta gente que no sabe, esta gente que sin cultura, ellos son malditos, ¿no? Pero lamentablemente esa gente que estos menospreciaban, ¿no? Esa gente sencilla y humilde, que abrió su corazón, ¿no? Que abrió los ojos espirituales, que se humilló, pudo ver la grandeza de Cristo y pudo conocer a Cristo y pudo recibir también a Cristo. Pero sin embargo los judíos a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, no lo aceptaron. Entonces el orgullo espiritual, ¿no? El orgullo impide que uno pueda acercarse a Cristo, que uno pueda conocer a Dios, que uno pueda recibir la gracia, la bendición de Dios. El orgullo, ¿no? Tu justicia propia, ¿no? Tus buenas obras, ¿no? Tu sabiduría, tu entendimiento, tu inteligencia, te crees más que Dios y no puedes conocer a Cristo, ¿no? Otra de las cosas que impide que una persona pueda acercarse a Cristo es la incredulidad, ¿no? El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida a causa de la incredulidad, ¿no? Ellos endurecieron su corazón y no creyeron con Dios. Siempre estaban dispuestos a dudar. ¿Está Dios con nosotros? Y si Dios está, ¿por qué permite esto? Hoy en día atravesamos una circunstancia difícil, ¿no? Podría el hombre preguntar también, ¿por qué Dios permite estas enfermedades? ¿Por qué Dios permite, no? Dios es soberano, ¿no? Dios tiene todo poder en el cielo, en la tierra. Dice el barro al alfarero, ¿por qué me haces así? ¿O por qué haces esto? Dios es soberano, hace según su voluntad, ¿no? Y muchas veces Dios castiga el pecado de alguna otra forma, ¿no? Entonces el pueblo de Israel no entró a la tierra a pesar de que ellos habían conocido a Dios, a pesar de que ellos habían visto los milagros de Dios, a pesar de que ellos habían visto la mano de Dios en Egipto a través de las 10 plagas, en el mar rojo, en la roca que brotó agua. En todo esto vieron el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Sin embargo, ellos endurecieron su corazón y no creyeron. No creyeron. La incredulidad impidió que Cristo hiciera muchos milagros. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ni sus propios paisanos ni sus hermanos creían en él, a pesar de que Cristo hacía muchos milagros, pero no creyeron en él, no confiaron en él. Entonces la incredulidad también enceguece, ¿no? No puedes recibir el perdón de Dios, no puedes recibir la gracia de Dios, no puedes recibir el amor de Dios en tu vida, porque tu incredulidad, tu corazón incrédulo y perverso te impide que abras tu corazón, ¿no? Te ciega los ojos, ¿no? Y no puedes encontrar, ¿no? El perdón de Dios que en Cristo que ofrecen. No puedes encontrar la paz de Dios que Cristo ofrece. No puedes disfrutar el gozo, el amor de Cristo. No puedes recibir a Cristo en tu corazón porque tu corazón está incrédulo, duro de corazón para creer. Hemos considerado ya 2 pecados, ¿no? Que impide que uno pueda conocer a Cristo o pueda recibir la bendición de Dios, ¿no? Hemos considerado el primer pecado que el hombre comete es el orgullo, ¿no? Que le impide, que le ciega los ojos para que pueda recibir la gracia y el perdón de Dios, ¿no? Otro de los pecados que impide también que uno pueda recibir la gracia, la bendición de Dios es la incredulidad que está en nuestros corazones arraigado, ¿no? Y Dios honra la fe, ¿no? Dios bendice la fe, conforme a tu fe te sea hecho. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, ¿no? Que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios honra la fe, pero la incredulidad a veces impide, ¿no? Que uno pueda recibir el perdón de Dios, que uno pueda recibir la gracia, el poder de Dios en nuestras vidas incrédulos. Y
otro tercer elemento que podemos considerar que impide que uno pueda recibir la bendición de Dios, que pueda aceptar el Evangelio, es en la Biblia. Podemos leer un versículo en 2 Corintios 4:4. La palabra de Dios dice, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿no? Entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿no?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Si uno no recibe la gracia de Dios, no recibe el perdón de Dios, la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, el diablo, ¿no?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Oscureció la mente, les tapó el entendimiento, queriendo ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Entonces el diablo, dice la palabra de Dios, que es un ser espiritual que ciega, ¿no?, utilizando las cosas de este mundo, ¿no?, utilizando de repente, a muchos jóvenes los tiene adormecido por medio de la música, ¿no?, a otros de repente por medio de las drogas, ¿no?, a otros de repente por medio del alcohol y una serie de cosas que el diablo utiliza, ¿no?, para enceguecer, para oscurecer la mente, de tal forma que uno pueda estar tan ocupado y no tenga tiempo, no tenga la mente libre para pensar en las cosas de Dios, para pensar en la salvación, para sobre todo pensar en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, para recibir a Él. El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de tal forma que el hombre está, dice, entenebrecido su ojo, ¿no?, oscurecido su mente, de tal forma que no pueda creer y no pueda conocer a Cristo. El diablo utiliza a este mundo, los deseos de este mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deleites, el pecado. Todas estas cosas utiliza el diablo para enceguecer, para mantenerle al hombre ocupado, ¿no?, afanado, turbado, con muchas cosas, de tal forma que uno no tiene la mente despejada para recibir a Cristo, para conocer a Cristo. Entonces es otro de los pecados que impide que uno pueda. El joven rico fue impedido, ¿no?, por sus riquezas de venir a Cristo, ¿no? Cristo le invitó, le amó, ¿no?, pero sin embargo, él en su corazón amaba más al dinero que a Dios. Y hay muchos en este tiempo que aman de repente más otras cosas, ¿no?, que a Cristo mismo. Entonces les impide estas cosas. Puede ser su familia, puede ser su dinero, puede ser su trabajo, puede ser su negocio, sus amistades, sus familiares, que le impiden, ¿no?, que uno pueda seguir a Cristo. Pero sin embargo, una verdadera persona que quiera conocer a Cristo tiene que despojarse de estas cosas, ¿no? Tiene que dejar a un lado y salvar su Cristo. Podemos considerar a dos ejemplos en la Biblia que dejaron. El apóstol Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, ¿no?, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia por la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces él se despojó de todas sus cosas para poder conocer a Cristo. Otro ejemplo vemos en la Biblia, Moisés, ¿no?, dice, como hijo de la hija de Faraón, tenía todo a su disposición, podía gozar de los deleites temporales del pecado, pero él, dice, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿no? Él consideró de más valor la salvación, la vida eterna, Cristo, los vituperios, los sufrimientos. El amor a Cristo fue mayor, ¿no?, que las cosas de este mundo. El amor a Cristo, ¿no? Y por la fe dejó todas esas cosas y siguió a Cristo, como viendo, dice, al invisible. Jesucristo nos invita, ¿no? Venid a mí, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí, beban. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no?
No querías venir a mí para que tengas vida eterna, ¿no? Pero a veces hay impedimentos, nos impiden, ¿no? Puede ser tu orgullo, ¿no? Puede ser tu incredulidad, puede ser el diablo, ¿no? Que te impide. Pero si realmente quisieras, pero si solamente te despojaras, si solamente tuvieras la mente de un niño y pudieras venir en humildad diciendo, Señor, pequé contra ti. Venid a mí, Cristo nos invita. A ti te invita, ¿tú qué dirás? ¿Estarás atado o impedido? Despójate de estas cosas y ven a Cristo. Encontrarás la gracia, el perdón de Dios para tus pecados. Que Dios te bendiga. Amén.